La nieve caía sin descanso, cubriendo cada rincón de la ciudad con un manto blanco y espeso. El viento ululaba entre los edificios vacíos, llevando consigo un frío que calaba hasta los huesos. En medio de este paisaje desolador, un estudiante universitario avanzaba a paso lento por las calles desiertas. La bufanda ajustada al rostro apenas lograba protegerlo del gélido aire, y cada paso sobre el hielo parecía un desafío adicional al día agotador que había dejado atrás. A pesar de la incomodidad, su mente divagaba en las preocupaciones habituales, los exámenes que se acercaban, las cuentas que no cuadraban y la constante lucha por equilibrar estudio y trabajo. Su único objetivo en ese momento era llegar a la calidez de su pequeño apartamento, donde un té caliente y una manta esperaban aliviar el cansancio acumulado. De repente, un sonido débil y entrecortado interrumpió sus pensamientos. Al principio, creyó que el viento estaba jugando con su imaginación, pero al detenerse, el sonido volvió, un gemido suave, casi inaudible, proveniente de un callejón cercano. La curiosidad, mezclada con una ligera preocupación, lo llevó a desviarse de su camino. En el rincón más oscuro del callejón, apenas iluminado por un poste de luz parpadeante, distinguió una figura tambaleante. Era un perro, pequeño y de pelaje oscuro, que cojeaba visiblemente mientras dejaba rastros en la nieve. Sus patas temblaban, y su cuerpo estaba cubierto de escarcha. El estudiante sintió una punzada en el pecho al notar que el animal tenía una herida abierta en una de sus patas traseras, de donde goteaba un rastro rojizo que contrastaba con la blancura del suelo. Por un instante, dudó. No tengo tiempo para esto, pensó, mientras el frío lo instaba a seguir adelante. Sin embargo, sus pies permanecieron inmóviles. Había algo en los ojos del animal, una mezcla de miedo y súplica, que le impidió darse la vuelta. Tranquilo, no voy a hacerte daño, murmuró mientras se agachaba lentamente, extendiendo una mano para no asustarlo. El perro retrocedió un par de pasos, pero sus movimientos eran torpes, y pronto se quedó quieto, observándolo con cautela. El estudiante sacó un trozo de pan que llevaba en su mochila, un resto de su almuerzo, y lo colocó sobre la nieve entre ambos. El hambre venció al temor, y el perro avanzó con timidez, mordisqueando el pan con movimientos rápidos. Aprovechando el momento, el estudiante buscó su bufanda y, con movimientos suaves, intentó envolver al animal para protegerlo del frío. «Vamos, chico, no podemos quedarnos aquí», susurró. Con cuidado, levantó al perro en sus brazos. El contacto del pelaje húmedo y frío con sus manos desnudas lo hizo estremecer, pero al mismo tiempo sintió una calidez inexplicable al saber que estaba haciendo lo correcto. El viento arreciaba mientras el estudiante salía del callejón con su nuevo compañero. Las luces lejanas de su apartamento brillaban como una promesa de refugio, pero la tormenta hacía cada paso más pesado. A pesar de todo, no dejó de avanzar, impulsado por una extraña sensación de responsabilidad que apenas comenzaba a comprender. El estudiante apenas había cruzado el umbral de su apartamento cuando el calor del interior envolvió su cuerpo entumecido. Cerró la puerta con el pie, sacudiendo la nieve acumulada en su abrigo mientras sostenía al perro firmemente contra su pecho. La pequeña criatura temblaba, y aunque parecía más tranquila, su respiración era irregular. Lo colocó con cuidado sobre una manta vieja que encontró en el rincón de la sala. La luz tenue de la habitación reveló con mayor claridad el estado del animal, su pelaje estaba enmarañado y sucio, y la herida en su pata trasera seguía sangrando, dejando manchas rojizas en la tela. El estudiante se agachó, observando de cerca al perro. Había algo en su expresión que transmitía vulnerabilidad, una súplica muda que le hacía imposible ignorarlo. Sin embargo, mientras lo miraba, una nube de dudas comenzó a formarse en su mente. «¿Qué estoy haciendo?», pensó. No tenía dinero de sobra ni conocimiento sobre cómo cuidar a un animal herido. Apenas podía mantener sus propios gastos, que ya eran un desafío con el salario de medio tiempo que ganaba. Tomó aire, intentando calmar la avalancha de pensamientos. «No puedo simplemente dejarlo morir», se dijo en voz baja. Pero la realidad de su situación era ineludible. Decidido a actuar, al menos por el momento, se puso de pie y comenzó a buscar entre sus cosas algo que pudiera usar como primeros auxilios.
Encontró un viejo botiquín de emergencia que había comprado al mudarse. Dentro, había gasas, un poco de desinfectante y cinta adhesiva. Esto tendrá que bastar por ahora, murmuró. Regresó al perro, que lo observaba con ojos grandes y cansados, como si entendiera que estaba allí para ayudar. Esto puede doler un poco, amigo, advirtió, sabiendo que el animal no comprendería sus palabras. Con movimientos cuidadosos, limpió la herida, retirando la suciedad y los restos de nieve acumulados. El perro se retorció al principio, gimiendo suavemente, pero pronto se quedó quieto, como si aceptara la ayuda a regañadientes. Al terminar, envolvió la pata con gasa y la aseguró con la cinta, haciendo lo mejor que podía con sus limitados recursos. Mientras trabajaba, un pensamiento cruzó su mente, y después, ¿qué haré con él mañana? No puedo simplemente quedarme con un perro, ¿verdad? Pero cada vez que miraba a los ojos del animal, sentía que la respuesta se volvía más difícil de definir. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. La tormenta seguía rugiendo afuera, y las ventanas temblaban con el viento. La idea de salir a buscar ayuda veterinaria en esas condiciones era impensable, pero sabía que no podía dejar pasar mucho tiempo. Tal vez en la mañana, cuando la tormenta amainara, podría encontrar una clínica o alguien que pudiera asistir. Con el perro ahora más tranquilo, buscó su teléfono para investigar opciones. Una rápida búsqueda reveló lo que temía: los costos de atención veterinaria eran altos, incluso para algo tan simple como evaluar una herida. Cerró los ojos, dejando escapar un suspiro pesado. De pronto, un mensaje llegó a su celular. Era de un compañero de clase, preguntando si había llegado bien a casa en medio de la tormenta. Por un momento, dudó en responder, pero finalmente escribió: sí, estoy en casa. Aunque, bueno, recogí a un perro herido en el camino. No sé qué hacer. La respuesta llegó rápido: ¿en serio? ¿Necesitas ayuda? Mi primo trabaja en una clínica veterinaria, tal vez pueda darte un consejo. El estudiante sintió una chispa de esperanza. Aunque no era una solución inmediata, saber que había alguien con conocimiento le dio un poco de alivio. Respondió agradeciendo y esperando detalles. Mientras tanto, el cansancio comenzaba a apoderarse de él. Había sido un día largo, y la adrenalina del momento inicial estaba desapareciendo, dejando espacio para un agotamiento profundo. Decidió preparar un té, tanto para sí mismo como para ganar algo de tiempo para pensar en los próximos pasos. El perro, ahora más relajado, se acomodó en la manta, cerrando los ojos lentamente. El estudiante lo observó desde la cocina, con una taza caliente entre las manos, y no pudo evitar sentir una pequeña ola de satisfacción. Había hecho algo bueno, algo que muchos habrían ignorado. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. El reloj marcaba casi la medianoche cuando el estudiante se sentó junto al perro, con un cuaderno y un bolígrafo en la mano. Mientras escribía una lista de cosas que podría necesitar para cuidar del animal, su mirada se desviaba constantemente hacia la criatura, que ahora descansaba con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. El improvisado vendaje seguía en su lugar, aunque una pequeña mancha rojiza se había formado en el centro. Esto no aguantará mucho, pensó. Con un suspiro, volvió a enfocarse en su lista: comida para perros, más gasas, analgésicos si el veterinario los recomendaba. La lista crecía, y con ella, las preguntas sobre cómo financiar todo eso. Sin embargo, no podía permitirse detenerse en los problemas. Necesitaba actuar, incluso si eso significaba avanzar un paso a la vez. Se levantó y comenzó a buscar entre sus cosas algo que pudiera servir como alternativa temporal. Un viejo suéter, un poco desgastado pero limpio, llamó su atención. Con cuidado, recortó una manga para improvisar una especie de envoltura más firme para la pata herida. Mientras lo hacía, el perro levantó la cabeza, observándolo con curiosidad. Sus ojos,
llenos de una mezcla de agradecimiento y cansancio, parecían seguir cada movimiento del estudiante. «No te preocupes, esto te ayudará un poco más», dijo en voz baja, como si sus palabras pudieran calmar al animal. El nuevo vendaje quedó ajustado, y el estudiante se inclinó hacia atrás, evaluando su trabajo. Aunque rudimentario, era lo mejor que podía hacer en ese momento. Decidió ofrecerle agua al perro, usando un pequeño recipiente que encontró en la cocina. Para su sorpresa, el animal se acercó rápidamente y bebió con avidez. Ese pequeño gesto lo hizo sonreír. Era un recordatorio de que, aunque no podía resolver todo de inmediato, las pequeñas acciones marcaban una diferencia. Mientras el perro terminaba de beber, el estudiante se recostó contra la pared, permitiéndose un breve momento de calma. Su mente, sin embargo, no tardó en volver a llenarse de dudas. ¿Qué pasará mañana?, se preguntaba. La herida del perro necesitaba atención profesional, y aunque la tormenta seguía azotando la ciudad, sabía que no podía posponerlo mucho más. El estudiante recordó la respuesta de su compañero de clase sobre el primo veterinario. Decidió enviar otro mensaje, esta vez preguntando si había alguna recomendación inmediata para manejar el dolor del perro. Mientras esperaba la respuesta, buscó en línea remedios caseros que fueran seguros. Las opciones eran limitadas, pero encontró algo de información sobre cómo mantener la zona limpia y evitar infecciones. Al regresar a la sala, notó que el perro lo miraba fijamente, como si esperara algo más. Era un vínculo silencioso, pero poderoso. En ese momento, el estudiante sintió que, a pesar de las dificultades, había hecho lo correcto al detenerse en ese callejón. La respuesta de su amigo llegó poco después. Mi primo dice que lo mejor que puedes hacer es mantenerlo caliente y asegurarte de que no toque la herida. También pregunta si puedes enviarle fotos para que evalúe la gravedad. El estudiante dudó. No quería mover demasiado al perro, pero sabía que cada minuto contaba. Con movimientos lentos, encendió la luz del celular y tomó un par de fotografías. Las envió con una breve explicación de lo que había hecho hasta ahora, esperando que sirviera de algo. Minutos después, recibió una respuesta: parece grave, pero no urgente de vida o muerte. Si puedes traerlo mañana temprano, lo revisamos. Mientras tanto, haz lo que puedas para evitar que camine. El alivio llegó como una bocanada de aire fresco. Aunque sabía que el camino aún sería complicado, tener un plan le dio un poco de tranquilidad. Miró al perro, que ahora descansaba con más calma, y sintió que, de alguna manera, estaban juntos en esto. El cansancio volvió a aparecer, pero esta vez, con un toque de esperanza. El estudiante tomó una manta adicional y la colocó sobre el perro, antes de apagar las luces y sentarse junto a él en el suelo. Mañana será un día largo, chico, murmuró, antes de cerrar los ojos por unos momentos. El amanecer llegó con una luz tenue que apenas lograba atravesar las gruesas capas de nubes. La tormenta había disminuido, pero la nieve acumulada en las calles seguía dificultando el movimiento. El estudiante se levantó temprano, sintiendo el peso de la responsabilidad mientras observaba al perro aún dormido, envuelto en la manta. Lo primero que hizo fue revisar su celular, esperando un mensaje de confirmación de la clínica veterinaria. No había nuevas respuestas, pero decidió no esperar más. Con las primeras luces del día, comenzó a buscar clínicas cercanas que estuvieran abiertas. Muchas indicaban horarios reducidos debido a la tormenta, y algunas simplemente no respondían. Cada llamada parecía llevarlo a un callejón sin salida, costos altos, falta de disponibilidad inmediata o la necesidad de un transporte que no tenía. Frustrado, dejó el celular sobre la mesa y miró al perro, que ahora lo observaba con ojos tranquilos pero expectantes. No te preocupes, encontraremos una solución, dijo, más para convencerse a sí mismo que para calmar al animal. En ese momento, recordó algo. Un pequeño cartel en el tablón de anuncios de la universidad mencionaba un grupo de estudiantes que ofrecían apoyo para emergencias con animales. Era una iniciativa comunitaria, principalmente enfocada en mascotas perdidas o heridas. Sin pensarlo dos veces,
buscó el número de contacto en su celular. La llamada fue breve pero prometedora. Una voz amable respondió, explicando que podían ayudarlo a conseguir una consulta a bajo costo en una clínica asociada. Sin embargo, la condición era que debía cubrir al menos una parte de los materiales y medicamentos, además de encontrar cómo transportar al perro hasta allí. Eso ya es algo, pensó, mientras agradecía al contacto y tomaba nota de la dirección. Ahora, el siguiente problema era el transporte. El estudiante no tenía auto, y las calles aún eran peligrosas para caminar largas distancias con el perro en brazos. Decidió intentar conseguir un taxi, aunque sabía que sería complicado. Tras varios intentos fallidos, finalmente un conductor aceptó la solicitud, pero advirtió que el viaje sería lento debido a las condiciones del camino. «Está bien, no tengo otra opción», respondió. Mientras esperaba, decidió revisar su billetera. Apenas tenía suficiente para pagar el viaje y una parte de los gastos veterinarios, lo que significaba que tendría que buscar ayuda para cubrir el resto. En un acto de desesperación, envió un mensaje a un grupo de chat de sus compañeros de clase, explicando la situación y pidiendo apoyo. No esperaba mucho, pero para su sorpresa, algunas respuestas comenzaron a llegar casi de inmediato. «¿Puedo transferirte algo?», escribió uno de ellos. «¿Necesitas que te preste una jaula para transportarlo?», ofreció otro. Ese apoyo inesperado le dio un impulso de energía. Con la ayuda de un vecino, consiguió una caja grande que adaptó como transportadora improvisada. Cuando el taxi llegó, ya tenía todo listo. El conductor, un hombre mayor, observó al perro con curiosidad mientras lo ayudaba a cargar la caja en el asiento trasero. «¿Es tuyo?», preguntó. «No, bueno, no todavía. Lo encontré anoche en la tormenta», respondió el estudiante, intentando sonar despreocupado, aunque una pequeña parte de él comenzaba a sentir que el perro ya formaba parte de su vida. El viaje fue lento, tal como había advertido el conductor. Las calles estaban llenas de nieve, y algunos tramos eran casi intransitables. El estudiante miraba constantemente al perro, asegurándose de que estuviera cómodo. A pesar de todo, el animal parecía tranquilo, como si entendiera que estaba siendo llevado a un lugar seguro. Finalmente, llegaron a la clínica. El edificio era modesto, pero limpio y acogedor. Una recepcionista joven los recibió con una sonrisa, explicando que el veterinario ya estaba esperándolos. «Parece que has hecho un buen trabajo hasta ahora», comentó la recepcionista al ver el vendaje improvisado. El estudiante sonrió tímidamente, sintiéndose un poco más seguro de sus acciones. Mientras llevaban al perro al área de consulta, no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y alivio. Había llegado hasta allí, pero sabía que el camino aún era largo. La clínica tenía un aire tranquilo y profesional, algo que tranquilizó al estudiante mientras seguía al perro en la caja hacia la zona de espera. A pesar de los avances que había logrado, aún no podía deshacerse de la incertidumbre que lo invadía. La salud del perro, el costo de los tratamientos, las decisiones que tendría que tomar, todo parecía pesado, pero al mismo tiempo, ya había dado un paso importante al llegar allí. El veterinario, un hombre de mediana edad con una voz suave, los recibió pronto. Tras presentar a su paciente y explicar lo que había ocurrido, el veterinario examinó al perro con mucha delicadeza. El animal permaneció tranquilo, como si hubiera sentido que estaba en manos competentes. «Lo primero que tenemos que hacer es limpiar la herida adecuadamente y verificar si hay más daños internos», dijo el veterinario, señalando la pata afectada. El estudiante se sintió un poco aliviado al ver que la lesión no era tan grave como temía. Sin embargo, el veterinario también les informó que el proceso de recuperación sería largo y que podría requerir varios controles. «El costo del tratamiento inicial será de 80 euros», comentó el veterinario mientras sacaba algunas jeringas y medicinas. El estudiante tragó saliva, sintiendo que la cifra lo golpeaba como una ola fría. Había conseguido cubrir el transporte y una parte de los gastos previos, pero este nuevo gasto era una barrera que no había anticipado. En ese momento, un impulso de desesperación lo invadió,
pero decidió mantener la calma. Al fin y al cabo, el animal estaba recibiendo atención, y eso era lo más importante. Miró a su alrededor, buscando una posible solución a su dilema financiero. ¿Hay alguna forma de fraccionar el pago?, preguntó con voz firme, intentando no mostrar la ansiedad que sentía. El veterinario asintió comprensivamente. Podemos hacer eso. Podemos empezar con lo más urgente y continuar con el resto del tratamiento en la siguiente visita. El estudiante sintió un leve alivio al escuchar esa opción, aunque sabía que eso implicaba seguir buscando maneras de cubrir el resto de los costos. Se acercó a la caja para hacer el primer pago y, al hacerlo, recordó las palabras de su amigo: lo más importante es no rendirse. Mientras esperaba, se sentó en una pequeña sala de espera. No podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en pocas horas. Lo que había comenzado como un simple encuentro en medio de una tormenta había desatado una serie de eventos que ahora ocupaban casi todos sus pensamientos. Pero había algo dentro de él que le decía que, por más difícil que fuera, había tomado la decisión correcta. El tiempo parecía dilatarse mientras esperaba que le trajeran al perro ya atendido. A lo lejos, escuchó algunos murmullos de otras personas en la clínica. Sin embargo, sus ojos se centraban únicamente en la puerta, esperando ver salir al veterinario con el animal. Finalmente, la puerta se abrió y el veterinario apareció, esta vez con el perro en brazos, envuelto en una manta limpia. El estudiante se levantó rápidamente, aliviado de ver que el animal había pasado por la evaluación sin mayores complicaciones. Está estable, pero aún necesitamos continuar con el tratamiento para evitar infecciones, comentó el veterinario mientras entregaba el perro al estudiante. El animal lo miró con ojos cansados, pero su mirada ya no era tan llena de miedo como antes. El estudiante sonrió al ver la pequeña mejora y acarició suavemente la cabeza del perro. «Lo haremos juntos, ¿de acuerdo?», susurró. Al salir de la clínica, el frío aire del exterior lo golpeó, pero esta vez se sintió más ligero. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero también entendía que no estaba solo en esto. Había personas que, aunque no las conociera, se habían dispuesto a ayudar. Y eso le daba un poco de esperanza. El camino de regreso a casa, esta vez en taxi, fue mucho más corto, quizás porque su mente ya estaba ocupada en los siguientes pasos. Pensó en cómo, poco a poco, las piezas de este rompecabezas se estaban encajando, a pesar de la incertidumbre. Miró al perro, que parecía relajado en sus brazos, y supo que ambos compartían una lucha silenciosa, pero también una victoria pequeña y significativa. El regreso a su habitación fue en silencio. La tormenta había dado paso a una ligera neblina, y las calles desiertas parecían estar envueltas en una paz momentánea. El estudiante, sin embargo, no podía calmar la tormenta interna que seguía dando vueltas en su cabeza. El diagnóstico del veterinario era claro: el perro se recuperaría, pero el camino sería largo y lleno de cuidados continuos. Había algo en esa afirmación que lo hizo sentir una mezcla de alivio y temor. Aliviado porque el animal no estaba en peligro inminente, pero temeroso porque sabía que el costo del tratamiento aún era incierto. El primer pago había sido cubierto, pero se había comprometido a una serie de visitas adicionales, cada una con un costo que podría aumentar considerablemente. El estudiante se recostó en su cama, colocando al perro suavemente a su lado. El animal, aunque cansado, parecía estar más relajado, como si hubiera sentido el cambio de ambiente. Mientras lo observaba, reflexionaba sobre la rapidez con que se había involucrado en esta situación. No solo había salvado a un animal herido, sino que había tomado decisiones que lo sacaban de su zona de confort, enfrentándolo a sus propias limitaciones y a una realidad mucho más dura que la que imaginaba. Pensó en su situación financiera. Como estudiante, sus recursos eran limitados. Cada gasto debía ser cuidadosamente planificado, y la suma de los costos veterinarios estaba comenzando a preocuparlo. Había intentado encontrar ayuda a través de amigos, pero sabía que no podía depender eternamente de ellos. La idea de pedir dinero prestado o recurrir a préstamos estaba fuera de cuestión.
Sin embargo, mientras meditaba sobre todo esto, algo dentro de él le decía que todo valía la pena. Es solo dinero, pensó. Lo importante es que el perro está aquí, está vivo, y puedo darle la oportunidad de recuperarse. La verdad de esa afirmación lo calmó, aunque el desafío seguía siendo grande. El estudiante recordó a sus padres, quienes siempre le habían enseñado el valor de hacer lo correcto, incluso cuando no era fácil. En muchas ocasiones, se había enfrentado a decisiones complicadas, y a pesar de las dificultades, siempre encontraba un camino. Ahora, ese mismo principio se aplicaba al perro. La vida le había presentado un reto, y no podía dar marcha atrás. Mientras pensaba en esto, su celular vibró, interrumpiendo sus reflexiones. Era un mensaje de su compañero de clase que había ayudado con el primer pago. Escuché de un fondo de ayuda para animales. Algunos estudiantes lo usan cuando tienen emergencias como esta. Puedo preguntarle a la organización si hay alguna manera de obtener algo de ayuda. El estudiante sonrió, sintiéndose aliviado de recibir esa oferta. El hecho de que alguien más estuviera dispuesto a buscar soluciones lo motivaba a seguir adelante. A veces, el solo hecho de saber que no estaba solo en esta situación le daba el valor necesario para seguir luchando. Decidió responder de inmediato. Gracias. Estaría muy agradecido si pudieras averiguar. De todas formas, ya estoy buscando otras opciones. A pesar de las preocupaciones, un sentimiento de gratitud comenzó a nacer dentro de él. La ayuda no siempre provenía de lugares esperados, y a veces, las pequeñas acciones de las personas que nos rodean podían marcar la diferencia. Esta cadena de apoyo le recordó lo valioso que era el trabajo en comunidad, como cada pieza contribuía al bienestar colectivo. Miró al perro, que ahora descansaba tranquilo, con la respiración lenta y profunda. Un vínculo no verbal se había establecido entre ellos en pocas horas, uno que trascendía las palabras. Aunque las circunstancias no eran las ideales, el estudiante entendía que esta experiencia lo estaba moldeando de una manera que nada más podría hacerlo. Pensó en la palabra responsabilidad. Había tomado una decisión al rescatar al perro, y esa decisión lo había hecho enfrentar sus propias inseguridades y limitaciones. Sin embargo, también lo había impulsado a aprender, a buscar soluciones y a apoyarse en los demás. Esta lección era mucho más grande que cualquier dinero que pudiera gastarse o cualquier obstáculo que tuviera que superar. El día pasó lentamente mientras el estudiante continuaba buscando maneras de reducir los costos, recibiendo algunos mensajes de amigos que le ofrecían más apoyo. A medida que el perro dormía a su lado, comenzó a sentir una paz interna, como si todo, de alguna manera, estuviera encajando en su lugar. A pesar de la incertidumbre, de los obstáculos financieros y las complicaciones de cada paso, sabía que, al final, lo más importante era el esfuerzo por hacer lo correcto. El animal ya no era solo un perro perdido en la nieve, sino una parte importante de su vida, y se daría todo por darle la oportunidad de vivir. El tiempo pasó rápido, marcado por las visitas periódicas al veterinario, los cuidados constantes y el apoyo de amigos. Aunque las dificultades económicas seguían presentes, el estudiante sentía que algo había cambiado en su vida. Cada paso dado con el perro, cada pequeño avance en su recuperación, le daba una sensación de logro y propósito. La conexión entre ambos se fortalecía con cada día que pasaba. A pesar de las dificultades, el estudiante no podía evitar sentirse agradecido por la oportunidad de vivir este proceso. Había comenzado con un simple acto de bondad, pero ahora, esa decisión lo había llevado a un vínculo más profundo con el animal, uno que lo transformaba tanto a él como al perro. La ayuda de sus amigos fue clave. Al principio, el estudiante había temido que la carga económica fuera demasiado pesada para sobrellevarla solo, pero gracias a las donaciones, los pequeños préstamos y las gestiones que había hecho, logró reunir el dinero necesario para los tratamientos. También, el fondo de ayuda para animales, que su compañero había mencionado, resultó ser una excelente opción. Una parte de los gastos fue cubierta por la organización, lo que alivió significativamente la carga financiera. Con el paso de las semanas, la herida en la pata del perro comenzó a cicatrizar.
El veterinario ya había elogiado la rápida respuesta al tratamiento y el animal mostraba una energía renovada. Cada vez que el estudiante llegaba a su habitación y veía al perro corretear por el espacio, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Pero el cambio más notable no era solo físico. El perro, que había llegado a su vida asustado y herido, ahora mostraba una confianza inquebrantable en él. Ladraba alegremente cada vez que el estudiante regresaba a casa, y su mirada, antes llena de miedo, ahora estaba llena de gratitud. Había algo simbólico en esa transformación, algo que hablaba sobre la importancia de dar segundas oportunidades. Una tarde, mientras paseaba con el perro por el parque cercano a la universidad, el estudiante reflexionaba sobre cómo este proceso había cambiado su perspectiva. Ya no se trataba solo de salvar a un animal, sino de aprender a ser responsable, de reconocer que, en ocasiones, los desafíos que enfrentamos no se resuelven de inmediato, pero que cada esfuerzo cuenta. De hecho, el perro había enseñado al estudiante una lección que nadie podría haberle dado, que el amor y la bondad no se miden por lo que se tiene, sino por lo que se está dispuesto a dar, incluso cuando todo parece estar en contra. En ese momento, el estudiante entendió que, a veces, la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de crear conexiones genuinas. A lo largo de las semanas, la situación financiera seguía siendo tensa, pero el estudiante ya no sentía que las dificultades eran una carga insuperable. Al contrario, cada vez que resolvía un problema, sentía que se acercaba más a una versión más fuerte de sí mismo. Ya no pensaba tanto en los obstáculos, sino en las soluciones, en cómo podía lograr lo que se proponía. Una tarde de sol, cuando ya no había huellas de la tormenta en las calles, el estudiante y el perro caminaban juntos por la acera, disfrutando de la brisa fresca. El perro, ahora completamente recuperado, corría de un lado a otro, juguetón y lleno de energía. El estudiante lo observaba, sonriendo con el corazón lleno de satisfacción. «Lo hicimos, ¿verdad?», dijo en voz baja, como si el perro pudiera entenderlo perfectamente. El perro se detuvo por un momento, mirándolo con sus ojos brillantes, y luego volvió a correr, feliz. El estudiante se dio cuenta de que, en ese pequeño gesto, se encontraba toda la recompensa que había estado buscando. No era la perfección, ni la ausencia de dificultades lo que le daba satisfacción. Era el hecho de haber tomado decisiones basadas en lo que consideraba correcto, sin rendirse ante los obstáculos, y haber encontrado el apoyo de las personas que lo rodeaban. Esa noche, el estudiante se sentó en su escritorio, sintiendo que la vida había comenzado a darle respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. A veces, la lección más importante no llega de manera inmediata, sino cuando las piezas encajan en el momento preciso. Y él sabía que, aunque el camino aún no estaba completo, estaba más cerca de entender qué era lo que realmente importaba. A medida que pasaban los días, la historia del estudiante y el perro comenzó a convertirse en una inspiración dentro de su comunidad. Otros comenzaron a tomar ejemplos de su esfuerzo, de cómo había logrado superar las dificultades, y la importancia de un simple acto de bondad. Los comentarios de compañeros y conocidos no se hicieron esperar, y el estudiante sintió una gratitud aún mayor por el apoyo que recibió. Aunque el futuro seguía siendo incierto, algo había cambiado en él. Ya no veía la vida como un cúmulo de desafíos insuperables, sino como una serie de oportunidades para crecer, aprender y ayudar a los demás. Al final de su jornada, el estudiante se encontró reflexionando sobre todo lo que había aprendido en los últimos días. La vida lo había puesto frente a una situación inesperada, una que lo obligó a tomar decisiones difíciles y a enfrentar desafíos que nunca había anticipado. Sin embargo, a medida que el perro se recuperaba y su vínculo con él se fortalecía, también lo hacía su comprensión de lo que realmente importaba. La resiliencia había sido la clave de todo. Aprendió que no siempre se puede controlar todo lo que sucede, pero sí se puede controlar cómo se responde a las dificultades. No se trataba solo de superar los obstáculos, sino de encontrar en medio de ellos las oportunidades para crecer y cambiar. Y, aunque el proceso había sido largo y desafiante, cada paso dado, cada sacrificio hecho, lo había acercado a una versión más fuerte y compasiva de sí mismo.
El estudiante también había aprendido que la bondad, aunque a veces se da sin esperar nada a cambio, tiene un poder transformador. No solo había salvado al perro, sino que su vida había sido transformada en el proceso. Las pequeñas decisiones, los gestos de apoyo, las palabras de aliento de sus amigos, habían creado una red de solidaridad que lo sostenía cuando más lo necesitaba. La ayuda no siempre llega de la manera que se espera, pero, en este caso, la comunidad a su alrededor le mostró lo valioso que es actuar con el corazón y confiar en que las cosas pueden cambiar, incluso cuando todo parece oscuro. El apoyo de sus compañeros, la organización de ayuda animal y las pequeñas donaciones habían hecho posible que el perro recibiera el tratamiento adecuado. La última vez que el estudiante llevó al perro al veterinario para su revisión final, el médico confirmó que el animal estaba completamente recuperado. Al verlo correr y saltar alegremente, el estudiante supo que había hecho lo correcto. El perro ya no era el animal asustado que había encontrado en la tormenta de nieve, ahora era un compañero feliz y lleno de vida. Esa noche, el estudiante se sentó en su habitación y observó al perro dormir tranquilamente a su lado. Mientras pensaba en todo lo que había ocurrido, una sensación de paz lo invadió. Había logrado algo mucho más grande que salvar a un perro, había aprendido a valorar la bondad, la ayuda mutua y el poder de no rendirse. La vida siempre tiene sus desafíos, pero también tiene sus lecciones. A veces, esas lecciones llegan en formas inesperadas, como la figura de un perro perdido en medio de una tormenta. Y aunque el camino no siempre es fácil, siempre hay algo valioso que se puede aprender al caminar por él con valentía y corazón abierto. Al final, el estudiante sabía que esta experiencia quedaría grabada en su memoria como una de las más importantes de su vida. Y aunque su historia con el perro llegaba a su fin, el impacto de todo lo vivido seguiría acompañándolo, guiándolo en cada nueva decisión que tuviera que tomar.